El pastor lo ha dicho. Es más, yo creo que por no cantar la canción del pastor, ¿verdad? Vengan y deleítense en el Señor, y Él es quien concede las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Hermano, si usted se encuentra triste, aferroso, cansado y sin ilusiones, déjeme decirle que Cristo está aquí en esta noche. Porque voy a hacer una pregunta tan sencilla como esta. ¿Cuántos están aquí para adorar el nombre del Señor? Y dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está. No hay ningún cuestionamiento de que cuando 2 o 3, ahora sí, no se trata de la cantidad. Ya hay 2 o 3, ya Dios está aquí. No. Reunidos en su nombre. Ahora vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuántos están aquí reunidos para alabar el nombre del Señor? Entonces no tenga dudas de que el Señor está en medio de nosotros. Amén. Hemos estado, lo digo porque varios predicadores de la iglesia, de la casa, han estado dando enseñanzas que nos pidieron sobre el libro de Primero de Timoteo. Yo estuve hace unos 22 días y estuve viendo con ustedes el tema de Jesús, la importancia de Jesús y quién es Jesús para la iglesia. Eso pasó hace como 22 días. Otra hermana, la hermana Yasmín, estuvo dando el tema sobre la piedad, y así sucesivamente, basados en Primero de Timoteo, se han dado varias enseñanzas. Esta noche yo vengo por mi parte a clausurar el tema que se me había encomendado. No sé si queda alguien más que va a seguir con el Primero de Timoteo. Entonces, toda la semana me apasiona Timoteo. Toda la semana estuve pensando sobre la carta de Pablo a Timoteo, sobre la primera carta, sin pasarme a la segunda, porque a mí me encanta Primera y Segunda de Timoteo. Durante muchos meses, ya acá para no decir años, porque voy para 2 años de estar predicando en esta iglesia, he hablado muchísimo sobre Timoteo, solo que no se había notado. Porque Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, lo advierte sobre las falsas doctrinas y herejías y todo eso que a veces grito yo acá, ¿verdad? Entonces a mí me apasiona mucho Timoteo. Pero hoy quiero hablar de la carta pastoral de Timoteo, para no salirme del tema, para tener el dedo en el renglón. Hice una sinopsis de lo que es el libro de Primera de Timoteo antes de traer la predicación. ¿Por qué? Porque para poder entender por qué Pablo le escribe tan intensamente a Timoteo sobre muchas cosas, hay que entender el por qué, el trasfondo histórico. La última vez que estuve acá traté de explicar algunos acontecimientos, pero esta sinopsis es muy importante. La primera carta a Timoteo es una epístola pastoral escrita por el apóstol Pablo de Tarso a su hijo espiritual Timoteo. Hay que entender algo. Timoteo no era pastor de Éfeso, como muchos lo hemos dicho. Timoteo era un encargado de Pablo, que tenía una misión apostólica. O sea, Pablo como apóstol encomendó a Timoteo. Eso usted lo encuentra en 1 Timoteo capítulo 1, cuando le dice: quédate aquí y procura que estas cosas se hagan. No lo estaba nombrando pastor, lo dejó ahí. Después viene en el 1 de Timoteo, que lo vamos a ver ahorita, de cómo se elige un pastor. En otras palabras, Pablo estaba proponiendo a Timoteo como pastor, pero primero lo dejó que pasara un proceso. Entonces Pablo le escribe una carta apostólica, pero también pastoral. Timoteo era hijo espiritual de Pablo. Timoteo se había entregado a Cristo en una apasionante historia que se ve narrada en los libros de Pablo. Cuando Pablo narra que llega al lugar donde vive Timoteo, a Pablo, la gente, como era adoradora de otros dioses, lo apedrearon hasta casi matarlo, dice la Biblia.
y que lo sacaron afuera de la ciudad y pensaron que Pablo estaba muerto y que Pablo se puso en pie, se sacudió el polvo y volvió a entrar a la ciudad donde vivía Timoteo. Timoteo era un chico que había sido instruido por su abuela y por su madre y que había sido enseñado en todo lo que era la ley de Moisés, en todo lo que era la ley de los judíos, pero ya Eloida y su abuela, su madre, perdón, y Eloida ya conocían del evangelio de Jesucristo. Entonces habían instruido a Timoteo desde niño sobre el evangelio. Por eso Pablo en su carta le dice: desde niño ha sido instruido. A mí me apasiona. Desde niño ha sido instruido. Claro, Timoteo, instruido en la palabra, conocedor, ve a un hombre que se llama Pablo, que antes se llamaba Saulo, que entra a la ciudad, predica el evangelio, es apedreado y lo dieron por muerto. Es más, algunos teólogos han llegado a aseverar que él murió, pero que realmente el espíritu volvió a él. Eso a mí no me consta, yo no me atrevería a decirlo, pero teólogos de una alta capacidad que no la tengo yo han asegurado, porque estudian en los originales y le sacan al griego y al arameo y al eteo y al fereceo y a todos esos que terminan en eo, llegaron a determinar que Pablo pudo haber resucitado. Claro, Timoteo miró que Pablo casi lo mataron por el evangelio y que se volvió a levantar y volvió a predicar. Se encendió una llama dentro de Timoteo tan grande y apasionante por el evangelio, que Pablo vio algo extraordinario en Timoteo. Y en reiteradas ocasiones, cuando le escribe a Timoteo, le dice: no apagues el fuego del don de Dios que hay en ti. Hermano, usted está esta noche sentado acá y es el resultado de que un día usted se encontró con Jesús. Yo no sé cómo fue la forma, yo no sé cuál fue la razón que lo llevó a conocer a Cristo, pero si usted entregó su vida a Cristo, es porque una llama ardía dentro de usted de querer encontrarse con Cristo. Eso no me queda la menor duda. Pero hermano, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Porque muchas veces oramos a Dios para que Él nos avive. Se hacen congresos: aviva el fuego, avivados, encendidos, y todos los títulos que quieran. Pero es que avivarse no le corresponde a Dios ni al Espíritu Santo. No le corresponde a ningún santo avivarlo a usted. Pablo le dice, pastor, a Timoteo directamente: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Jenny, el Señor te dice: aviva el fuego del Dios, de Dios que hay en ti. Entonces encontramos a un hombre llamado Timoteo con esta pasión. El propósito principal de Pablo, y voy corriendo, hermano, porque a mí el tiempo normalmente no me alcanza, y el pastor me dice: aterrízalo, yo voy a aterrizar el mensaje esta noche. Pablo escribe para establecer, primera de Timoteo, para establecer un orden, sana doctrina y conducta correcta dentro de la iglesia. No es una carta teórica, sino práctica y pastoral. Vuelvo a decirlo, Pablo escribe para establecer un orden, una sana doctrina y una conducta correcta dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando Pablo llegó a Éfeso y fundó la iglesia de Éfeso, les habló de la doctrina de Cristo, del evangelio. ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué les habló Pablo? Pablo les habló del evangelio de Jesucristo. La sana doctrina. ¿Han oído ustedes escuchar gente que dice: esa iglesia no es de sana doctrina? Y otros que dicen: esa iglesia es de buena doctrina. ¿Sí lo han escuchado? Yo les pregunto, hermanos, esa respuesta para ustedes: ¿les parece que nuestra iglesia, donde nos congregamos, es de sana doctrina?
Todos decimos que sí. Y yo lo creo, amén. Si no, créame que si no yo hubiera salido corriendo de aquí. Pero me es importante decir esto, porque todas las doctrinas cristianas tienen que girar alrededor del Evangelio de Jesucristo. Así es. Voy a volverlo a repetir. Del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio de Jesucristo? Podríamos, como cristianos que nos congregamos en la Iglesia Santa de ICCA, la única que sana y salva, dijo el pastor, y liberta, esoteros, completa, podríamos nosotros como miembros de esta amada iglesia, y lo digo en serio, poder definir la doctrina principal del cristianismo, que es el Evangelio de Cristo. Podríamos definirle a un inconverso lo que es el Evangelio. ¿De qué se trata el Evangelio? Porque Pablo le explicó a la iglesia claramente la doctrina. Además, le dice que fue concebido, que fue visto de los ángeles, que fue recibido arriba en gloria. Le habla todo el Evangelio a la iglesia en primera de Timoteo. Pero resulta que cuando Pablo se da cuenta, les había hablado el Evangelio y tiempo después se da cuenta que habían retrocedido en el mensaje, que ya habían mezclado el Evangelio con otras cosas. Esto lo hablé la última vez que predicamos sobre Timoteo, hace como 22 días, de que en esa iglesia asistían y se convertían judíos. Entonces estaban haciendo mezcolanzas entre el cristianismo y el judaísmo. Y se estaban infiltrando enseñanzas que no eran del cristianismo, sino del judaísmo. Y entonces esas mezcolanzas estaban causando división dentro de la iglesia. Entonces Pablo, atento a eso, le dice a Pablo, quédate ahí. Y usted puede leer primero de Timoteo capítulo 1, en el puro inicio. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por el mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, el Cristo, Jesús nuestro Señor. Ahí está el Evangelio. Advertencia contra las falsas doctrinas. Vean lo que le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñaran diferente doctrina, ahí lo dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así que te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe. Y ahí comienza a narrarle la urgencia de que hubiese un hombre de Dios en una congregación hablando el mensaje de Dios, porque se estaba distorsionando el mensaje que Pablo había predicado. Estoy en la hipnosis, hermanos, todavía. Hay temas claves con respecto a primero de Timoteo. Por ejemplo, ya lo acabamos de ver. Número 1, la defensa de la sana doctrina. Ya eso lo habló el pastor. Yo creo que lo habló también Willy, si no me equivoco, con referente a este tema. Defensa de la sana doctrina. Pablo advierte contra falsas enseñanzas, mitos y especulaciones. Insta a Timoteo a mantenerse firme en la verdad del Evangelio. A mantenerse firme, hermanos, porque ya en los tiempos de Pablo, allá donde estaba Timoteo, se estaban infiltrando doctrinas que estaban corrompiendo el verdadero evangelio de Jesucristo. Y si eso estaba pasando hace 2000 años, ¿cómo están las doctrinas de las iglesias evangélicas? Por eso Pablo dice: contiende, Timoteo. Porque no importa que fulanita o menganita o el pastor influencer de la televisión diga esto, diga lo otro, dice,
mas tú, Timoteo, persiste. Pero tú, Timoteo, no lo sigas. Pero tú, Timoteo, mantente firme en lo que fuiste enseñado desde niño. Porque hemos sido enseñados del Evangelio de Cristo en esta casa. A mí me consta. A mí me consta. Amén, así es. Aquí se predica el Evangelio. Es más, ¿cuántos creen que Dios encarnó y vino en tierra a la carne, a la tierra, en carne a la tierra para morir por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Cuántos creen que cargó el peso de nuestro pecado sobre sus hombros? ¿Cuántos creen que Él murió pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre? Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, hermanos. Eso es el Evangelio, sin más y sin menos. Ese es el Evangelio. Pero ¿qué pasa cuando se distorsiona? Perdón que me detenga un momento acá, no debería hacerlo, pero es que me quemo por hacerlo. Cuando se distorsiona el Evangelio, hermanos, cuando le ponemos al Evangelio sabor, se está descargando. Cuando le ponemos al Evangelio una sazón que no le corresponde, cuando ponemos historias alrededor del Evangelio y doctrinas que no corresponden, entonces se vuelve una falsa doctrina. Cuando el Evangelio puro y sin máscula, que fue el que acabamos de mencionar, le ponemos el Evangelio de la liberación, el Evangelio de la prosperidad, pare de sufrir, hermano, hágase rico en 5 sencillos pasos según la Biblia. Ese Evangelio es un Evangelio falso, porque Pablo dice que no hay 2 evangelios, solo hay uno. Gloria a Dios. Amén. Y precisamente por la distorsión que causan las falsas doctrinas, hoy hay un montón de pastores e iglesias predicando, falsos evangelios que parecen como el de nosotros, que tienen una cruz igual que nosotros, que cantan los cantos de nosotros, pero su evangelio está contaminado. Lo que predican está falseado, porque el evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis, y me devuelvo a Hechos, que es el libro de los hechos de los apóstoles y los hechos de la iglesia, y la iglesia sigue todavía en la tierra. Así que por eso he dicho, el libro de los hechos se sigue escribiendo en nosotros, porque somos cartas leídas. Ese libro sigue diciendo que el evangelio sigue siendo el mismo, que no ha cambiado, porque Él es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a seguir, hermanos, porque ya me conocen, y si me enojo comienzo a zapatear y de todo. Entonces me prometí que no iba a gritar, pero gloria al Señor y a su nombre. Gloria. Pablo advierte contra las falsas enseñanzas, mitos, especulaciones, e insta a Timoteo a permanecer firme. 2. Pablo habla en Timoteo sobre la conducta en la iglesia. Esto es importantísimo, porque, hermanos, vamos primero a hablar de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Realmente, ¿qué es la iglesia? La iglesia, algunos dirán, voy a decir algunos nombres, porque tengo que decirlo para poder ilustrar. Por ejemplo, el pastor que voy a mencionar es amigo mío. La gente dice, la iglesia del pastor Ben. Entonces uno se imagina la iglesia del aposento alto, ¿cierto? El templo. Uno dice, otro amigo mío, la iglesia del pastor Carlos Joseph, uno se imagina el templo de las asambleas de Dios que hay ahí. Estoy mencionando pastores amigos míos porque, como ya saben cómo soy, ellos también me invitan. Entonces, otro pastor, el pastor Octavio Juan de la Rita, entonces uno se imagina el templo y le llama al templo en la iglesia del pastor Ernesto. Ahora sí mencioné al apóstol Ernesto, ¿verdad? La iglesia del pastor Ernesto, nuestro pastor. Entonces todo el mundo se imagina esta estructura que tenemos aquí. Y hay un problema con esto. Esta estructura no es la iglesia. Cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo por la iglesia, no le está escribiendo por una estructura. Porque, hermano, le voy a decir algo.
esto a Dios no le interesa ni le importa. A los judíos les mandó a destruir en el año 70, con Tito Vespasiano, les mandó a destruir el templo. ¿Por qué? Porque los judíos amaban al templo más que al mismo Dios. Se atrevían a jurar por Dios o por cualquier santo, pero no por el templo, porque adoraban a ese lugar. Porque en el antiguo pacto la presencia de Dios estaba en el templo, en la estructura, en el antiguo pacto. Pero ya nosotros, Pablo dice que somos mediadores de un nuevo y un mejor pacto. Y en este nuevo y mejor pacto, cuando Cristo resucita, se sienta en lugares celestiales para legislar. Voy a repetir esto con mucho cuidado. Cristo se sentó en los lugares celestiales para legislar. Porque ahora se está diciendo que, como Pablo dice, que también estamos sentados en lugares celestiales, estamos sentados en Cristo, sometidos a Cristo, bajo la autoridad de Cristo. Entonces nos dicen, nos podemos sentar en el trono celestial y legislar. Usted es legislador, legisle, hermano, legisle. Herejía, falsa doctrina, corrompe el evangelio. ¿Es su nombre? Gloria. La iglesia realmente es un cuerpo invisible que está en todo el mundo, compuesto por todos aquellos hombres y mujeres, mujeres y hombres. No hay orden establecido, porque el hombre no es mayor que la mujer, ni la mujer mayor que el hombre en el cuerpo de Cristo. Tenemos igual valía. Cristo derramó su sangre de igual manera por las mujeres que por los hombres. ¿Y a su nombre? Hermanas, ustedes deberían de aplaudir. Bendito sea el Señor. La iglesia es ese cuerpo invisible que forma el cuerpo de Cristo, que forma la iglesia. En otras palabras, Samuel, usted es la iglesia de Cristo. Ya olvidaron los nombres de todo el mundo. Dunia, ¿verdad? Dunia, usted es la iglesia de Cristo. Y estoy adelantando esto porque se trata de que la iglesia, la columna y baluarte, la iglesia no son los templos. Dios no habita en templos hechos de mano actualmente. ¿Sabe cuándo llega Dios a un templo? Lo dije al principio, cuando dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él. Pero si aquí no hay nadie reunido en su nombre, su Shekinah se va porque Él no habita en un lugar específico. Su morada está en los cielos y su presencia está en la tierra. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, en medio de las alabanzas de su iglesia. Ahí es donde Él habita, porque Él hace morada en ti. En el momento en que usted acepta a Cristo, usted es iglesia de Cristo. Usted es el templo de Cristo. Pablo dice, o es que no sabéis o ignoran de que vosotros sois templo del Espíritu Santo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Oigan lo que está diciendo Pablo. Es más importante su cuerpo para Dios que una estructura. Y a veces nos engañamos, es que esa iglesia no prospera, ese templo tan pequeño, porque mide la gloria y la gracia de Dios por el tamaño de una estructura. Y no es así. A Jesús lo seguían multitudes de 5,000, 10,000 y 15,000, pero muchos de ellos lo seguían solamente por el pan, por los peces, por las bendiciones, y no por quien era Jesús. Cierto. Entonces no debemos dejarnos apantallar por grandes templos. El verdadero templo del Espíritu Santo es usted. Usted es la verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Usted, cuando le entregó su vida por completo a Él. Esto no se trata de una organización, no se trata de un pastor. Pablo entonces deja la conducta. También nos enseña en 1 de Timoteo el liderazgo espiritual.
describe los requisitos para ser obispos, pastor o ancianos. Cuando Pablo habla en Timoteo de obispos, pastores y ancianos, está hablando de lo mismo, es el mismo término en griego, pastores. Nosotros somos los que lo hemos segmentado de manera diferente, pero realmente Él da la dirección. Y les voy a decir algo que lo aprendí esta semana. Los pastores, Dios es un regalo para las iglesias. Los pastores son un regalo de Dios para la iglesia, aunque ustedes Amén, así es. no lo crean. Y lo dije en otra ocasión. En toda la Biblia usted busque cuando Dios le dice a un miembro ángel. Pero en Apocalipsis, a los 7 pastores de las 7 iglesias del Asia que había fundado Pablo, cuando les escribe y le dice a Juan, el teólogo, que le escriba a la iglesia de Tiatira, de Pérgamo, de Tarsis, les dice: escríbele y dile al ángel de la iglesia de Tiatira, de la iglesia de Galicia, de la iglesia. Y se estaban refiriendo a los pastores. Dios ama tanto a la iglesia que forma hombres y mujeres. Esto me puede costar muchísimo en nuestra congregación, en nuestra organización, pero Dios usa a hombres y mujeres para que pastoreen la grey del Señor, porque ya en el Señor no hay acepción de personas. Sigue diciendo el liderazgo espiritual. También Timoteo nos habla de la advertencia contra la apostasía. Timoteo habla de la apostasía. Hace un tiempo atrás, dando la enseñanza del final de los tiempos, dijimos que era la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es, lo voy a decir en términos más fáciles, tapar el pecado. Saber que un cristiano líder, o no líder, pero sobre todo los líderes, ministros del altar, personas que sirven a Dios, están en pecado y hacerle de la vista gorda y solapar el pecado. Eso es apostasía. Saber que fulanita de tal está en un ministerio, está pecando y digo, de por sí es salva aunque peque. Perdón. La salvación por gracia no es una licencia para pecar. ¿Me estoy explicando? Y el que es salvo evita pecar, y si falla, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el Hijo. Se arrepiente de su pecado, abandona el pecado y sigue su camino. Pero si se queda en el pecado, acaricia el pecado, vive el pecado, el alma que pecare se morirá. Hay dos tipos de apostasía: la apostasía moral y la apostasía teológica. La apostasía moral es decir que yo soy cristiano, venir todos los domingos al culto, pero en mi trabajo, con mis amigos, soy peor que el anticristo. Digo, pero actúo diferente. Y esta es la apostasía teológica. La apostasía teológica es sustituir la palabra de Dios por mis propias concupiscencias. La palabra de Dios dice esto, pero yo creo que es muy durito. Yo pienso que no es así. Yo pienso que hacer esto no es tan malo como lo han dicho los pastores, aunque la Biblia lo diga. Es como yo digo. Entonces sustituyo la palabra de Dios por mi propio razonamiento. Eso es bajar a Dios de un pedestal y subirme yo al puesto de Dios. Apostasía teológica. Sigue diciendo, Pablo exhorta a Timoteo a ser ejemplo. Y esto es importantísimo. Estoy hablando de primera de Timoteo. Les hice una sinopsis, hermanos, para que fuera más rápido. Pablo exhorta a Timoteo a ser ejemplo en palabra, en lo que predica. En conducta, cómo se conduce dentro y fuera de la iglesia. Ser ejemplo. En palabra, en conducta, en amor, fe y pureza. Vamos a detenernos un momento. ¿Sí? Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora, tu palabra está por
de mi pecado. Porque yo no quiero morir en pecado. Me arrepiento de mis faltas y no quiero volver a ser la misma persona. Acepto tu palabra, acepto que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Acepto tu salvación y gracias por este don que me estás dando de salvación inmerecida. Gracias, Dios. Amén. Entre ti, quiero orar por ti. No se preocupe. Miren, miren, el espíritu que te atormenta te está soltando ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora. Por el poder de la palabra. Ahora, en el nombre de Jesucristo, te vas. No me importa cómo te llames, Te vas en el nombre de Jesucristo. abandonas este cuerpo. Ahora, en el